Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Agradeciendo todos sus comentarios, sus correos, sus twitters. Gracias, pero sobre todo gracias por recibirnos en sus hogares. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Federico Mayorga, muchas gracias y un saludo desde Cuernavaca para todo el país. Un día intenso con mucho frío. Con mucho frío. Sexta tormenta invernal. Lluvias atípicas, bajas temperaturas. Y el 14 de febrero hay que apapacharse mucho porque va a ser frío. Bueno, es parte de... Bueno, pues yo creo que lo que todos estamos ahorita como tema dentro de lo que es como nota periodística es la renuncia que ayer nos enteramos en la noche, de hecho lo subimos al Twitter, sí. En el cual antes de hacerlo oficial tuvimos el conocimiento que se había entregado la carta de renuncia del exgobernador Ángel Aguirre, en el cual... pues se separa del partido. Esos párrafos que fueron muy interesantes, en el cual dice que se va a poner a disposición de las autoridades. Que no va a huir del país. Que no va a huir del país. Las declaraciones del coordinador de Barbosa, en el cual dice que pues caiga quien caiga, sí. Y que sería, yo creo que una de las cosas y un error bastante fuerte para el PRD, dejar que su hijo sea candidato por el municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero. Navarrete no ha hecho comentario alguno, pero es algo de lo que yo creo que, Carlos, nosotros los mexicanos estamos cansados y hartos. No me extraña, digo, que igual Navarrete haya solicitado su renuncia para evitar más daños colaterales. Sí. Porque lamentablemente sucede. Digo, ya de los políticos, de la mayoría de ellos no creemos nada. Digo, les creemos cómo se llaman porque tienen el acta de nacimiento. Y si te fijas en Raúl Sáenz de Gortari, que ahora resulta que es inocente, y usted disculpe, tenía varios pasaportes con varios nombres, o sea, ni tampoco le creemos ya cómo se llamaba. Bueno, pero vamos, entonces yo creo que es una situación en la cual, como lo hemos comentado a través de algunos programas, la historia todavía no está escrita, ¿sí? Yo creo que va a haber tela de dónde cortar por ahí muchas cosas. Independientemente, va a ser interesante que llegue, que se presente a declarar a la Procuraduría General de la República, que pues esa rendición de cuentas y lo que falta, ¿no? Por todas esas omisiones, o pregunto si será hasta ahí el castigo y lo pactado. No puede ser así, porque aquí lo hemos analizado pero de cara al público. Abajo del escritorio. No era suficiente la solicitud de licencia para separarse del cargo como gobernador por la presión social del segundo hecho de Ayotzinapa. Tú recordarás que en 2011 ya había habido un bloqueo en la autopista y había habido estudiantes fallecidos. Sí. En el estado cayó el procurador de Guerrero. Todas las omisiones... Lo sacrificaron, es el chivo expiatorio, tuvo que dar puesto por su jefe para proteger que no subiera. El lucro, que luego nos enteramos de las tragedias, de las inundaciones, las obras que a final de cuentas fueron a dar a los bolsillos de su hermano Carlos Mateo. Y compañía, ¿no? Y la familia Hughes, que son consanguíneos también de ellos. Lo decíamos ayer, no puede ser posible que Ángel Aguirre Rivero esté tan campante cuando él pidió licencia y ya con eso. Y él dice que ¿no? se pone a disposición de las Manda autoridades. Una cartita donde dice que para no afectar las investigaciones renuncia a su militancia como perredista, pero que pide que haya una justicia pareja, que su conciencia está limpia, que no va a abandonar ni Guerrero ni el país y que se pone a disposición de las autoridades. Digo, quiero ver qué va a pasar con esas autoridades, qué van a hacer las autoridades, porque para mí eso va a ser muy importante. También ayer, en lo que estábamos aquí transmitiendo con ustedes, se presentó en la Procuraduría General de la República, en la delegación Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a presentar una denuncia porque subieron un video
en el cual mencionaban diferentes tweets donde ligan a gente del PRI con gente del PSD, sí. Pero muy fuera de lugar lo que nosotros vimos. Entonces vamos a ver si ahorita nos contesta Julio Yáñez del PSD, obviamente pues no nos contesta. Sí, ese material es parte de la guerra sucia que ya comentábamos esta semana, que ya está empezando, con el material que es un vil panfleto, una hoja volante con la figura de Javier Hernández Chicharito, sí, con una playera verde que decía: yo soy deportista, no soy político, juégatela con México, haz deporte, pero etcétera. Esa es parte de la guerra sucia para revertir el arrastre social que sí está teniendo Cuauhtémoc Blanco. El video al que se refiere apareció en redes sociales supuestamente publicado a nombre de Anonymous, esta organización internacional. ¿Que no lo subieron ellos? No, por supuesto que no, ellos no se prestan a eso. Es un montaje con el logotipo y la animación de Anonymous, con la figura que aparece ahí, que usted lo identificará por la máscara de la película con V de venganza, y donde dice con un tono y con un lenguaje español que Cuauhtémoc Blanco es una marioneta del Partido Socialdemócrata, pero que quien está detrás de eso es Matías Nazario, que fue quien patrocinó los 7 millones de pesos para un contrato. Que tampoco exhiben, que tampoco... Nada, es simplemente el golpeteo. Pero ya quedó bloqueado, ¿no? Ya quedó bloqueado. Digo que ayer estuvieron en la noche en la Procuraduría General de la República. Digo, a mí son dos cosas que me preocupan. La falta de quehacer político, porque eso es falta de quehacer político. La guerra sucia, el descalificarse unos a otros es algo que lo hemos visto durante muchos años. Siento que este año electoral va a ser más fuerte, pero quiero ir más allá de todo esto, ¿no? Que esa guerra sucia lo único que va a ser que la gente diga no voto. Sí. Sí, entonces el voto del miedo. Yo creo que tiene que ser, pero una situación de calidad. Y de veras, a nosotros nos encantaría que todos los estados, de los 16 estados de la República que van a tener elecciones, de veras que vamos a tratar de tener a los que vayan en las encuestas arriba, los vamos a invitar aquí a quien resulte responsable para que sea un debate público. Y para nosotros es bien importante. Nosotros como representantes de la sociedad queremos ser su voz y obviamente que se firmen compromisos públicos aquí al aire, donde quede escrito para que el día de mañana no digan se me olvidó. Del tema de Cuauhtémoc Blanco, ayer lo dijimos aquí, estuvo en Cuernavaca, un gran arrastre popular en la colonia La Carolina, fue a echarse un pozolito, luego se fue a Clavijero, ahí donde están las plazas Lidio y Degollado, vino a bajar la publicidad que la ley le impide por su estatus todavía como jugador activo de Femex y a presentar la denuncia ante PGR por esta alusión directa. Pero fíjate que ahí me queda una duda y ahorita creo que hay algo, que tú tienes derechos como mexicanos al ser mayor de edad. Tus derechos constitucionales. Eso lo dijimos aquí. Están por encima de cualquier reglamento de una asociación. Irrenunciables. Sí. Tus derechos políticos son irrenunciables. Así es. Entonces, no puede un reglamento estar por encima de la ley. Entonces, digo, es para analizar. Ahí es materia. Y por último, para cerrar el tema del Cuau, en algunas encuestas, vamos a darles el voto del beneficio de la duda, aparece Cuauhtémoc como el candidato con la mejor imagen en materia de honestidad. En el rubro honestidad, él está ahí porque es un empresario, futbolista, bien pagado, internacional, premiado, comparado con otros precandidatos a nivel político que los negativos, falta de honestidad, transparencia, corrupción, la marca del partido, van abajo. Entonces está muy interesante el asunto de cómo está poniendo. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Aquí lo dijimos. Lo comentamos alguna vez. Yo creo que, fíjate que ya es el momento en que yo creo que todos los que tenemos derecho a emitir un voto, tenemos que pensar, realmente en qué es lo que queremos. Ya no queremos esos políticos que nos prometen y nos prometen. ¿Por quién prefieres votar? ¿Por un corrupto o por un inexperto? Prefiero, yo creo que por el inexperto. ¿Qué dice? Exacto. Yo creo que por ¿Qué pensar? Este ya está probado que es una ratota. Mira, que ya más que ratota ya es canguro, ¿no? O sea, por el tamaño. Sí, no, pero es que acuérdate que se van disfrazando. A una gente de buena fe que viene yo creo que, te voy a decir una cosa, yo creo que van a ser las elecciones donde realmente tenemos que pensar y tenemos que retomar
esos curules, esos lugares para la sociedad, para el ciudadano. Yo creo que el ciudadano, hoy por hoy, que nunca han estado en la política, yo creo que pueden tratar de hacer las cosas pero hay diferentes. Gente muy valiosa, pero hay gente muy capaz, pero hay gente muy comprometida, sí, que puede ocupar esos espacios. No. Los partidos, algunos dicen, venga, a ver. Mira, yo te voy a decir una cosa, Carlos. En los años que Dios me ha dado vida y que he tenido oportunidad ya de ver la situación y analizar cómo se encuentra la posición política, cada día me quedo más decepcionado de ver la basura de la que estamos rodeados, de la basura que nosotros somos responsables porque lo hemos permitido. Entonces ya es el momento de nosotros como ciudadanos de decir, ya basta, ya no queremos más políticos, ya no queremos gente que llegue a servirse, sino al contrario, queremos que llegue gente a servir. Y también lo hemos visto gente que ha salido de la ciudadanía y también han hecho un buen desempeño. Sí. Lamentablemente después de que pasan esos 3 años, se vuelven locos y luego cambia la historia, porque buscan ya otro tipo de posiciones. Sí. Pero en ese inter yo creo que es interesante, porque nos tienen que dar lo mejor de sí, sobre todo con transparencia, con honestidad. Hay una exigencia mayor, claro. Sí. La selección de candidatos. Y yo creo que hoy por hoy la honestidad va a ser lo más importante. Así debe ser. Tenemos resumen nacional, tenemos noticias del país, y si las tenemos, pues iríamos con ellas. Vamos con ellas. Estamos aquí nuevamente y bueno, hablando de ciudadanos, tenemos aquí con nosotros a un buen amigo, Alberto Mujica. Alberto, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Federico, ¿qué tal? Carlitos. Mi querido amigo. Me da muchísimo gusto poderlos saludar en esta noche. De verdad que estoy muy contento, ¿no? Porque como bien lo decían, creo que es tiempo de que los ciudadanos tomemos lo que nos corresponde, lo que nos quitaron los políticos. Lo que les dimos, ¿no? Yo creo que se los dimos. Sí. O sea, no fue de que nos los quitaran. Entonces nosotros como ciudadanos fuimos dándoles eso hasta que se hizo una bola de nieve. Y esa bola de nieve pues creó toda la porquería que hay dentro del sistema político, lamentablemente, en nuestro país. Y Fede, lo dices bastante bien. Hay una porquería en el sistema político. No, perdón por ser mexicano. Tan claro y una disculpa que no le guste, ¿no? Y déjenme decirles, a mí una de las cosas que me molestan muchísimo es que las leyes, porque un diputado hace leyes,
Yo soy en ese momento precandidato del PAN a la Diputación Local del 4º Distrito en Cuernavaca, que es Cuernavaca Sur. Y lo que esto estoy para viendo, los simpatizantes del Partido Acción Nacional. Eso es para los militantes, simpatizantes del Partido Acción Nacional. Sí, tenemos que cumplir con las con normas, la normatividad, ¿no? Que marca la ley. Pero ojo, y tú eres abogado, eres como comunicador también. Yo soy su amigo, señor. Eres periodista, eres abogado, yo soy eres aprendiz. de todo, ¿no? Hay que aprender un poquito de todo. Pero hay algo. Ustedes saben perfectamente que las leyes desafortunadamente están hechas a favor de los políticos. Sí. Eso le hemos Me dicho cuántas parece veces. que hay que cambiar eso. Claro, las leyes tienen que estar hechas a favor del ciudadano. A quien defiende nada más es a los políticos. Y pongo un ejemplo claro, y lo que he platicado en muchos lados. A ver, las penas del peculado, que es un delito para nosotros los ciudadanos grave, que un funcionario público robe, desvíe recursos. No pasa nada. Es un delito menor. Claro, para ellos es un delito menor. Claro. Es un delito que alcanza fianza. Sí. Claro. Pero una persona, y sin justificar nada, sin justificar a nadie, pero una persona que se roba un celular en una ruta o que roba para comer, ahí sí alcanza, ahí sí es, y tienes que ir a la cárcel. Sí, mira, aquí lo importante sería, Alberto, las cosas están mal. Sí, yo creo que aquí lo que se tiene que acordar, es que, no sé, Carlos, que tanto esté de acuerdo, que que se creara una fiscalía por la Procuraduría General de la República, ¿sí? Para que no metieran mano los estados, para que ninguno de los procuradores pues le hiciera favores porque el gobernador dijo esto, lo otro. Entonces se les quita de la cancha automáticamente cuando se trata de una situación de desvío de recursos y que sea la Procuraduría General de la República que determine. Porque entonces ya le quitas esa posición que puede tener ese político dentro de lo que es el gabinete del Estado. Sí. Entonces, al momento que pasa la Procuraduría General de la República, ya no tiene chance. Ya no tiene chance de operar el gobernador ni los cuates del gabinete. Y pasaría ya directamente a lo que es Procuraduría General de la República. Yo creo que como iniciativa, de esa manera como tú lo estás planteando, creo que sería muy interesante. Y yo creo que todos los congresos de los estados deberían de sumarse a esto, ¿sí? Y también es otra de las cosas que es importante. Vamos, los diputados, vemos diputados que, es triste, pero no tienen ni la capacidad para subir al estrado, ¿sí? A debatir un tema. No tienen los elementos. Entonces es lamentable. Ni las ganas por aprenderlo. Pero ¿qué tal por cobrar? Ahí sí. Y de veras yo quiero decirles algo, yo también estoy cansado de esa clase política, porque así es, chapulinera, ¿no? Que brinca de un lado a otro, que salta de un puesto en otro, que brinca de partido en partido y que, Fede, Carlos, no me van a dejar mentir, no saben ganarse el dinero más que de eso, o sea, son los mismos de siempre, que hoy son regidores, mañana son diputados, luego son tomándose la foto para buscar una diputación federal o buscar otro hueso. Y no tienen no saben realmente cómo ganarse el dinero más que de ahí. Ustedes pero no van a lo seguimos manteniendo. Ese es el tema. Oye, pero dicen, es que es un modus vivendi, ¿no? Digo, no, es un modus operandi, o sea, sí. Ya está sistematizado ¿Ya? El negocio, el contubernio, no es el amasijo, ¿no? Sí, así es. Y yo lo que pienso es que, de veras, podemos generar un cambio, como bien lo dicen, el poder lo tenemos nosotros. Y en la medida en la que se lo sigamos prestando a esos políticos que no nos ayudan en absolutamente nada, vamos a estar cada vez peor. Sí. Pero ¿qué tal? ¿Cómo se sirven? ¿Cómo Pero se sirven con todo, de nosotros? ¿No? Con todo. Del erario, del presupuesto. Fíjense que... ¿Cuántas veces lo hemos comentado? Y esto es triste, pero es una realidad. Y lo he dicho y no me canso de decirlo. Y sí, yo sé que hay algunos diputados que sí, realmente trabajan. Conocemos a varios que sí, realmente trabajan. Lamentablemente son la minoría. Pero todos aquellos que no, ¿qué pasaría si ganaran el salario mínimo? Y lo dije ayer todavía. ¿Qué pasaría que se fueran a una colonia X de esas ciudades perdidas, donde sale la gente 2 horas antes para llegar y caminarse 3, 4 kilómetros para llegar a tomar un camión para ganar 80 su pesos trabajo al día? Y ganar 80 pesos al día? ¿Qué harían? No, pues no sería negocio. ¿Qué pasaría si les pagaras por productividad? No sería negocio. Claro.
Todo eso lo discute el interior del PAN, ahora, no claro, es precandidato. Les platico un poquito. Las elecciones internas del PAN es el próximo domingo, 15 de este mes, ya en 3 días, 4 días. Sí. Es un proceso interno donde se ha generado, hay que decirlo con claridad, también la unidad. A diferencia de otros partidos políticos, se ha privilegiado el tema de la unidad. Prácticamente son candidaturas de unidad. Hay 2 o 3 posiciones que sí se van a debatir los partidos, mucho. ¿No? Sí, hay unas. Fíjate que hay muy pocas que se reservan, ¿eh? ¿Sí? Incluso yo, sin ser panista, porque debo decirlo, no soy panista, y le agradezco en serio al PAN por haber participado. Sí, claro. Por darme la oportunidad de participar, ¿no? Y ojo, lo que yo veo es que incluso las posiciones plurinominales las ponen en votación. Hoy hay 2 fórmulas. Sí. Una fórmula la tiene Margarita Alemán, la otra Erika Cortés. Y ellos están buscando el voto de los militantes. Me queda claro, ¿no? Son las mismas políticas siempre. Pero bueno, están buscando. Pero lo que sí es cierto es que están buscando el voto de la militancia. O sea, lo que yo veo bien de ese lado es que no es un dedo el que dice, vas tú o vas tú. Son los militantes. Y los militantes los que van a ir a votar el domingo. No son de los que se toman la foto con cualquiera, ¿no? No. Digo, es que me acuerdo de López Obrador, ¿no? Sí, o sea, yo lo que veo también. No, digo, es que ¿por qué no te ríes, Carlitos? No, sí, coincido. Yo lo que veo es una gran lealtad de la militancia del PAN. Pero los han dejado muy solos, ¿eh? Así es, como de cualquier otro partido, ¿eh? Porque el PAN tuvo también la oportunidad, PAN tuvo una oportunidad histórica en la alternancia. Sí, claro. Y como muchos, pues... Y esa nadie se le va a quitar a Vicente Fox Quesada, ¿eh? No, ese logro del 2000 es otra cosa, pero también el bono democrático se desgastó. Es cierto. ¿Cómo recuperar esa confianza? Hay un punto que me parece fundamental. El PAN gobernó Cuernavaca 12 años. Sí. De 1997 con Sergio Estrada hasta el año 2009. 12 años. Y en 12 años, yo he estado platicando con la gente, he estado visitando a la gente. Lo que ven bien del PAN, hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero por poner un ejemplo, el impuesto predial en la ciudad nunca se incrementó en 12 años, como hoy en 5 años lo que está pasando con el PRI. El PRI en Cuernavaca en 5 años, no me van a dejar mentir, tanto Manuel Martínez Garrigosa en sus primeros 3 años como Morales Barud en estos 2 años que lleva, pero eso tuvo ha incrementado pero tuvo un porqué. Por un desfalco por lo que tú quieras, pero la gente se dio por qué. Sí, pero lamentablemente se manejó impunidad. Así es. Impunidad completa. Yo lo que veo y respondiendo, Carlos, a lo que tú me dices, es que hay un voto duro muy leal al PAN. Si ustedes checan la estadística, desde el 97 a la fecha, el voto duro panista es casi siempre el mismo. Y por partido, ojo, lo que le ha hecho perder al PAN son las coaliciones de los partidos de enfrente. Por partido político, pero es que también el PAN lleva el mayor número. Sí, pero ¿cómo puedes agarrar como panista de repente haces una coalición con el PRD? Y bueno, por quedarte con nada más. Hubo experimentos muy extraños. Sí, muy extraños. Puedes hablar de Oaxaca, puedes hablar de Puebla. O sea, y digo, dices, ¿qué pasó, no? Y perdieron la brújula, ¿no? Morelos, hay que decirlo, no ha pasado algo similar. Sería lo peor que les pasaría. También yo considero. Entonces, de aquí al domingo, los panistas van a elegir las fórmulas para diputados. ¿Y cuándo se va a decidir eso? Ok, el domingo es la votación. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Ese mismo día. Ya vamos a tener candidatos. Bueno, hay una fecha límite para la inscripción de candidatos. En marzo. En marzo se inscriben los candidatos. Pero en el PAN, la idea es que el domingo, más tarde el día lunes, se den a conocer los resultados de todas las y va a haber ya termina y ya las precampañas. Hay una veda donde no se puede hacer proselitismo. Absolutamente nada. No se puede hacer proselitismo. De mes y medio. Digo que lo dudo que algunos en el mes de abril dejen de hacerlo. 15 de abril empieza la campaña formal. 45 días de campaña. Que también se constreñieron los tiempos comparado con las 3 meses que había antes, ¿no? Oye, si ya tenemos todo inundado, imagínate cómo está inundado. Lo que sí es que yo estoy llevando una técnica completamente distinta. Yo estoy caminando. Estoy visitando a la gente, estoy convenciendo a la gente. A mí me da mucho coraje ver a los de enfrente de cualquier partido, con despensas, con dinero, con lana, con un montón de cosas, ¿no? Yo estoy convenciendo a la gente, convenciéndola, platicando con ellos, platicando con los militantes, platicando con los simpatizantes y en la Constitucional, platicando con los ciudadanos de la parte sur de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Para mí eso es fundamental.
Muy bien. Fundamental. Pues éxito y ojalá que siendo un candidato externo y ciudadano Como se valore ciudadano, la figura, la trayectoria de Beto nada y más, que sea una cara y una propuesta fresca. Nada más, Beto, sí hay una cosa que es bien importante. Obviamente, si resulta ser candidato, ya platicaremos contigo a partir del 15 de abril, pero sí buscaremos que firmes acuerdos con nosotros ante el auditorio, porque no queremos tampoco gente que se suba un ladrillo, claro. ¿Sí? Queremos gente que realmente quiera a sus semejantes y los sirva, no que se sirva del puesto. Y en eso creo que te conozco y creo que si logras eso, para mí va a ser primero una satisfacción muy personal como amigo, ver que lo logres. Que estaremos bien representados. Y que estaremos bien representados por ti. Gracias, amigo. Pues sí, el compromiso está dado. Una última cosa que para mí es fundamental decir. Yo soy periodista, he sido periodista toda mi vida, como ustedes lo saben, desde los 15 años. Sí, empresario. Y empresario, pero es de lo que me ha dado de comer. Y es algo que nunca voy a dejar. Siendo diputado o no siendo diputado, es algo que nunca voy a dejar. Porque no voy a permitirme convertirme en uno más de ellos, que no saben hacer otra cosa más que vivir de eso, pues. Y eso quiero dejarlo ¿Aceptar muy las claro. críticas? Claro, como las he aceptado. ¿Como ahora tú las has hecho? Como yo las he hecho. Ahora más. Así es. Oye, muchas. Vamos a un corte, continuamos aquí en Quien Resulte Responsable, porque el tema va a estar bien interesante. Oye, sí. Todo lo que puede hacer un ciudadano para cobrarle al Estado, al municipio, los daños que le ocasiona precisamente la falta de mantenimiento, de bacheo. O las acciones. Jurídico. Vamos a platicar. Por eso volvemos. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Bueno, está con nosotros licenciado en Derecho Miguel Ángel de Agüeros Velasco. Obviamente, pues nos platicará un poquito. Ya tienes experiencia, director de Asuntos Civiles y Mercantiles, adscrito a la Dirección General de Asuntos Contenciosos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en el Estado de Morelos, también Dirección General de Asuntos Contenciosos de la misma dependencia antes mencionada durante vacaciones de titular, docente certificado en juicios orales en materia penal. Bueno, tienes un currículum bastante fuerte. Obviamente también has estado en bancos, en Banca Cremi, en cadena comercial, una cadena comercial de tiendas. Bueno, tienes infinidad de caminos recorridos, pero bueno, eso es importante. A ver, yo creo que son 20 preguntas. ¿Cuántas podemos hacer? Nosotros como ciudadanos tenemos obligaciones. Sí, claro. Pero el gobierno tiene también las suyas. También tiene sus obligaciones. Que generalmente se le olvidan. En algunos casos, las personas que están... Bueno, las personas, ¿no? Sí. Porque la ley es clara. Las instituciones otras. Las instituciones. ¿Qué hacer? Digo, de repente vemos que hay, y eso sucede en toda la República Mexicana, lamentablemente, calles donde parecen que están ahí los topos. Y de repente vas y pues, caíste en un hoyo y se te voló la llanta. Mire, eso depende del municipio. En el caso de Cuernavaca, pues tenemos una legislación específica que sirve para los pero en todos los municipios también existe. Pero en el caso en específico, vamos, eso es parte de lo que se busca, ¿no? Que el Estado repare sus omisiones, en este caso, sus omisiones de tener las carreteras en las condiciones óptimas. Pero esto es para que los gobernados, que no tienen una posibilidad económica de contratar un abogado, pues puedan seguir este procedimiento ellos solos. Pero para temas más delicados, existe un procedimiento en específico para reclamarle al Estado una actuación irregular. ¿Cómo cuáles? Mire, podríamos hablar, han sido muy famosos los casos de negligencia médica, por ejemplo, de hospitales de nosocomios que pertenecen del sector público, es decir, para aquellos que son privados también existe, pero eso es otra cosa. Sí. En este caso, podemos ver que en los casos de negligencia médica se puede demandar una reparación de un daño. ¿Y quién te repara? Digo, por más dinero que puedas poner en la mesa, ¿quién te repara una vida? Bueno, esta es una circunstancia que Sí, pero vamos, o sea, con dinero no vas a agarrar y no vas nuevamente a tener a tu ser querido. No, desde luego que no se va a recuperar. Digo, porque entonces ya es una situación también mezquina, porque entonces ya vas por otro tipo de interés, no realmente por el cariño, el aprecio
que le tenías a ese ser que se te fue por una negligencia. Eso es irreparable. Eso es irreparable. Pero hay responsabilidad del Estado a la hora de prestar un servicio como la hospitalización, cirugía. Se les olvidó sacar la pinza con la que operaron, el paciente pierde la vida, los deudos familiares tienen derecho a una indemnización. Vamos, esta indemnización puede ser de una doble naturaleza. Sí. Bueno, yo la clasifico en una doble naturaleza. En realidad la ley señala que es de 4. Yo primero la divido. Una es aquella que es cuantificable, la caja de muerto, a lo mejor la cremación. Sí, los gastos inmediatos. Los gastos inmediatos y te vas al tabulador de la Ley Federal del Trabajo. Así es. Pero la otra es el daño moral. Es ese daño moral que se le ocasiona a las personas en su honor, en su decoro, en su percepción por sí mismo, en sus sentimientos. Los derechos humanos. Sí, pero vamos, ¿cómo vas a cuantificar lo que son los sentimientos? ¿Qué valor les vas a dar? Bueno, esto es una parte muy complicada. Sí. México está apenas explorando, a pesar de que desde el 2001 se vino la reforma constitucional para que el Estado fuera responsable, apenas estamos entrando en este camino. Queda a discreción del juez, le dan unos parámetros, pero es discrecional. El juez va a determinar con cuánto dinero. No se trata de dinero por dinero, se trata de que con este dinero o a lo mejor con otro tipo de medidas se aminore el sentimiento negativo, el dolor. Okay. Eso es en cuanto a lo que son hospitales, perfecto. Yo me voy a ir un poquito más adelante. De acuerdo a la ley, todo lo que es sistemas eléctricos, obviamente los postes de luz y todo, obviamente tienen que estar en lugares perfectamente bien determinados y protegidos. Y hay gente que de repente tiene un accidente con un poste, que están exactamente muchas veces a ras o a media vía pública. En media vía pública. Y eso está prohibido por la ley. Digo, porque no pueden estar. Y sin embargo están. ¿Qué pasa? Mire, desde luego que hay que considerar dos cosas. Si un automóvil va y se estrella contra un coche, bueno, el automóvil ya tiene un actuar irregular. Pero, por ejemplo, si una persona va caminando por la calle, yo lo he visto, va platicando y choca con un poste. O tú también puedes ir en el coche, porque hemos visto árboles que están a mitad de las avenidas, hemos visto postes que están en la avenida. Bocas de tormenta que se han tragado gente incluso. Cuando la crecida del agua aquí en la avenida Cuauhtémoc. No, y en diferentes partes de la República, en Jalisco, en Guerrero, Cierto. En este tipo de actuaciones omisivas, o sea, es una actuación o una omisión por parte del Estado, es factible reclamarle que se nos indemnice. ¿Qué podemos hacer ahí? Mire, lo primero que hay que hacer es reclamarle a la institución. Por ejemplo, si es Comisión Federal de Electricidad. Habría que reclamarle primero en un procedimiento a Comisión Federal de Electricidad, ofreciendo pruebas y diciéndole, mire, la causa-efecto, tú hiciste esto u omitiste esto y por eso yo tuve esta consecuencia. ¿Sí? Este actuar o esta omisión tuya es irregular, es ilegal, es ilegítima. Por ese motivo y por el efecto que se me causó, yo te vengo a reclamar que me indemnices, que es lo que dice el 113 segundo párrafo de la Constitución. ¿Qué pasa si nosotros como ciudadanos, estás hablando del Estado como tal, estamos en contra de las modificaciones o de las leyes que aprobaron los señores diputados? Okay. Este es un tema muy interesante porque precisamente cuando se viene la reforma constitucional, lo que se menciona es que vamos a intentar, eso es lo que dicen precisamente cuando se está haciendo la reforma, que primero sea por una actuación administrativa irregular, es decir, el poder público está dividido en dos, ejecutivo, legislativo y judicial. Formalmente el administrativo es el ejecutivo. Dicho de otras maneras, porque así lo interpreto yo, vamos a empezar con el Poder Ejecutivo. Bueno, no es como lo interpretes, es como está en la ley, ¿no? Lo que pasa es de que tampoco es claro, pero la propia Corte, que es el Poder judicial, ha venido haciendo algunas interpretaciones. Entonces, en este sentido, en una contradicción de tesis, la 4 del 2000, es la 4 del 2004, donde cita lo que estaban haciendo el constituyente cuando estaba reformando la Constitución. Dice, primero vamos a empezar con una actuación administrativa irregular. Desde mi punto de vista, como jurista, el legislativo no entra. Una actuación irregular legislativa todavía no es posible en México. O sea, que una ley me afecte, no puedo hacer nada a sentirme agraviado por una disposición del Poder Legislativo. No, para efectos de ser indemnizado, no. Uno podría irse a lo mejor al amparo, ¿no? Sí, claro. Argumentando que es una ley que va en contra de la Constitución. Sí. Pero para efectos de ser indemnizado... Y eso tendrías que hablar de una inconstitucionalidad en base a la ley que está sacando. Pero, por ejemplo, cuando el Estado, a través de las fuerzas castrenses, de la Policía Federal, le imputa una conducta delincuencial a un inocente y le priva de la libertad, lo señala, lo exhibe,
inclusive hay un proceso jurídico, está en su derecho de buscar la reparación del daño y hasta dónde alcanza. Desde luego, incluso ya hay un antecedente en relación a esto. Fue sobre una indígena otomí en el estado de Querétaro. Ajá. Ya la PGR le imputa y le atribuye, es decir, hace unas declaraciones, sí. Los anteriores AFIS, sí. La Agencia Federal de Investigación. Que ellas ahorita pudo contra 7, ¿no? Ajá, y sí. Ellos valoran indebidamente la declaración y la ratificación de estos policías, sí. Y por eso inician una averiguación en aquel tiempo, sí. Y luego van con un juez y le hacen una formal acusación, donde se le aprende y la señora pasa más de 3 años en prisión. Así es. Y logra acreditar... Juan Alberta Alcántara. Sí, es esta señora, sí. Y finalmente logra acreditar, bueno, en realidad la PGR nunca pudo acreditar que ella estaba involucrada en los delitos que se le atribuían. Secuestro en contra de 7 AFIS. Sí, secuestro, posesión de narcóticos, sí. De cuestiones. Sí, que entró obviamente ya entraron derechos internacionales y todo. Sí, claro. Amnistía Internacional entraron con todo. Apoyándola, porque tenemos derechos humanos internacionales. Sí. En este sentido, la señora gana y condenan a que pague una cantidad de dinero en específico, ¿no? Sí. ¿Qué cantidad fue? Mire, yo no tengo el dato preciso. Lo que sí le puedo decir es que desde mi punto de vista, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado nos pone una limitante de 20,000 salarios mínimos. No más de 20,000. No más. Yo creo que ya sería trabajo de los litigantes, de los abogados, quien deberían además de acreditarlo, sí, pero la ley combatir la inconstitucionalidad de la ley. Pero no te habla de un máximo. No habla de un máximo ni de un mínimo. Te habla de 20,000 como tal. Yo creo que sería una lucha que se tiene que dar. Sí, pero hoy por hoy es lo que está marcado en la ley. Es lo que está marcado a nivel federal. A nivel federal. ¿Y a nivel estatal? En el estado de Morelos son 2,000 salarios mínimos como un máximo. ¿Y en la República sobre cuánto andan? 20,000 salarios. 20,000 salarios. 20,000 y en Morelos 2,000 salarios. Esto aplicaría a todos estos daños colaterales. Los alumnos de excelencia del TEC de Monterrey, privados de la vida, señalados como delincuentes que no hubo tal, los padres de familia están en el derecho de buscar la reparación del daño por ese daño causado, ¿no? Yo me iría un poquito más a eso, me uniría con los niños de la guardería ABC. Sí, desde luego, mire, si hay una negligencia... El Estado tiene determinada una cantidad de actividades que debe de hacer sin excusa ni pretexto. Sí. Es decir, desde cuidar de nuestra vida, que no tengamos delincuencia, etc. Si el Estado puede ser responsable por esa violación a esos derechos por omisión. Por eso, te roban tu casa, no hay vigilancia, ¿puedes demandar? En teoría, sí. No he visto hasta ahorita un abogado que demande porque le hayan robado su casa, ¿no? Pero está incumpliendo con la responsabilidad de proporcionar la prevención del delito. Sería interesante, ¿no? Sería interesante ver eso. Porque vamos, de alguna manera, digo, es una de las responsabilidades que tiene en este caso el Estado. Sí. Cada uno de los estados, cada uno de los gobernadores, obviamente tienen la obligación de, obviamente, salvaguardar los intereses de la ciudadanía. Sí, claro. Que eso es lo que marca la ley. Así es. A veces piensan que es letra muerta, pero vamos, existe y así está, ¿no? Obviamente cuando en un estado existe inseguridad, existen situaciones se habla de ingobernabilidad, aunque ellos no lo reconozcan. Sí. Ellos dicen que cada uno de los estados es el maravilloso, es el perfecto y que todo está caminando perfectamente bien, aunque sea la sección 22 la que mande, en fin, X, ¿no? Así es. Pero vamos, son perjuicios que se ocasionan. Entonces yo creo que sería interesante hacer una prueba, presentar una demanda en base a ello y a ver qué resulta. Porque obviamente... Como ejercicio estaría interesante. Como ejercicio va a ser interesante porque, a ver si no te dicen, vamos, es que son muchas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, también cuando los jueces omiten más sus resoluciones? Te mandan que la judicatura, que te mandan que los magistrados. Sí, pero vamos, si al final de cuentas estás acreditando y no es valorado como tal, pues ya llega un momento en que no tienes opción. Pero aquí sí puedes ir en contra del Estado por esa falta de seguridad que te dio y obviamente que te repare el daño. O si la Fiscalía hizo mal su trabajo, tiene que repararte el daño. Es una de las cosas que a mí siempre me ha dado risa, porque te roban $1, te costó, este anillo te costó $1. Llegas, ¿qué se llevaron? No, pues un anillo así con ese. No, 5 centavos. Oiga, pues se lo compro, dígame dónde, ¿no? Sí, porque no tienen que valorarte en base a lo que
con depreciación. Al contrario, lo que está en el aparador, porque si lo quieres volver a adquirir es lo que te cuesta. Sí, desde luego. Estoy de acuerdo. Es lo mismo que les comentaba hace un rato. El error legislativo no existe. El error judicial en México tampoco existe. Es decir, ¿en básicamente... dónde sí, abogado? ¿Qué país del mundo tendrán avanzado un sistema que permita esto al ciudadano? Países europeos, principalmente. Pero en América... ni en Chile, que son muy avanzados, ni, no, que yo ni en tenga México. ¿En Estados Unidos? Ahí bueno, la figura Unidos, de la, sí. la demanda sí penal y civil sí son en Estados Unidos sí lo millonarias, tienen, ¿no? ¿eh? Sí, pero vamos, la restricción Pero mexicana acá... es una administración irregular. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. @QRRTV y en nuestro correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Esto es Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. Esto fue Reporte Morelos, en Quien Resulte Responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Estamos platicando aquí con el licenciado en Derecho Miguel Ángel de Agüeros, porque sería interesante, digo, tanto Carlos como un servidor hemos sido víctimas de la delincuencia. Entonces sería interesante, digo, independientemente del proceso que se llevó judicialmente, pues, buscar a ver qué responde el Estado en esto, porque su obligación es darnos la certeza. Salvaguardar nuestra integridad física y patrimonial, ¿no? Así es. El Estado debe garantizarlo en todo momento. Eso. ¿No cumplió? Vamos a ver qué. Pero a ver, abogado. No, cuánta gente, imagínate. No, hombre, una cascada. Ahorita vamos a poner opinión sobre todo. Un caso internacional muy sonado, el caso Florence Cassé. Florence Cassé demanda al gobierno mexicano, lo personifica en Felipe Calderón, en Genaro García Luna. Production, te faltó decir. García Luna Productions, porque ya ves que ni Spielberg. Hay materia para una denuncia de esta ciudadana francesa que diga: el Estado me señaló como secuestradora en privado de la libertad, me causó un daño en mi imagen, en mi mente, en mi corazón. ¿Hay o no sustento? Desde mi perspectiva sí existe. Sí, vamos, habría que ver el matiz que se le da. Sí. Podría demandar por el daño que se le ocasionó al hacer este montaje y que le ocasionó que le privaran de su libertad. Sí. Exactamente por Pero el montaje fue repetir un operativo real que sí existió y un señalamiento y pruebas de su probable responsabilidad como secuestradora. Pues ya fue un montaje. Pero sí existió el hecho. Sí, claro, porque te voy a decir una cosa. Sí existió, digo, pero hoy, ante la ley, o sea, lo que hicieron fue violentar sus derechos humanos desde el momento que fue detenida. Lo que deben de haber por los tratados era haber avisado a su embajada y haber puesto a disposición a un intérprete para que tomarle su declaración. Desde ahí, obviamente, ese proceso ya estuvo viciado porque no lo hicieron. Entonces, al generar esto, digo, ahora sí que tú eres el experto, coincido, que sí hay un daño, porque no hay una sentencia condenatoria. Así es. Entonces, yo siento que con independencia de lo que diga la sentencia, se tiene que probar. Sí, o sea, claro. Tú debiste haberlo hecho de esta manera, lo hiciste de esta otra, es decir, no se lo hiciste cumplió como el lo debido dice, proceso. Entonces, eso me ocasionó este daño. Y eso es lo que ahorita vengo a reclamar. Y lo pruebo de la siguiente manera. Si una ciudadana
que ante la opinión pública es una mujer sin escrúpulos que vino a México, se relaciona sentimentalmente con un secuestrador, hay imputación de que tú me cortaste el dedo y luego me lo curaste y tú hiciste las llamadas. Si una ciudadana como ella tiene derecho, con mucha más razón un ciudadano que es afectado, como ya vimos por el ejército mexicano, que ha de tener una cantidad brutal de denuncias como daños colaterales, ¿no? Digo, en la época de Felipe Calderón. Sí, en esa guerra contra el narco que ahora tiene sus secuelas, ¿no? Estamos hablando de más de 20,000 desaparecidos, 25,000 y tantos desaparecidos. Ahora eso, una familia tiene un hijo desaparecido, deja tú Ayotzinapa o no. Que también sería otro caso, ahorita tocar a Ayotzinapa. El Estado debe salvaguardar el patrimonio e integridad. Tiene elementos para denunciar al gobierno mexicano porque su hijo desapareció y no aparece, no está detenido, tampoco está muerto, tampoco... ¿O no? Sí, mire, le reitero desde mi punto de vista, sí, porque sí. Los derechos humanos, dice, el Estado te los tiene que salvaguardar, proteger y garantizar. Y además ya es constitucional. Sí, está elevado al rango. Ya está. Y además tenemos tratados internacionales. Además. Yo creo que se le podría reclamar al Estado. Lo que no hay que perder en este caso sería al gobierno del Estado de Guerrero, por ejemplo, si tocamos lo del que es el tema Ayotzinapa, porque obviamente es el gobernador, en este caso con licencia Ángel Aguirre, pero vamos, se demanda al gobierno, al Estado y obviamente al gobernador que estuvo en turno. En general se demanda ahora a lo que es el Estado. Como tal. Anteriormente decían, tienes que acreditar que el servidor público actuó en forma indebida, en forma dolosa o en forma negligente. culposa. Y una vez que lo acredites, si ese servidor público no tiene dinero para pagarte, entonces subsidiariamente, es decir, si no es él, será el Estado quien pague. El general Leopoldo Díaz Pérez, jefe de la zona militar de Cuernavaca, acusado por la desaparición de este joven Yetro Ramsés Sánchez Santana, que está bajo proceso. Pero eso era antes. Pero eso... Ahora nada más tengo que acreditar que el Estado, a través de cualquier servidor público, dolosa o culposamente, sin evitarlo, que sí pudo haber sido previsible, actuó en forma distinta como lo señala la norma jurídica, y que eso me provocó un daño, y entonces podría reclamarle al Estado la reparación de ese daño, es decir, la indemnización. ¿Cuál es la ley que sanciona esto, que protege? A nivel federal es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En el Estado de Morelos es la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos. Por eso, y si el daño, a ver, tú me hablas a nivel federal 20,000 días de salario mínimo. 2,000 en Morelos. En Morelos son 2,000. Y si rebasas la cantidad del daño, ¿qué pasa? Pues es que eso es lo que establece la legislación. Por eso es que yo creo que se podría plantear desde el principio. Sí, porque vamos, no se aplique en específico ese artículo. Porque en ese caso, pues obviamente también te puedes ir a lo que a ti te beneficia y sería aplicable en la ley federal, a los 20,000. Claro. Pero vamos, porque si estamos hablando de 2,000, estamos hablando que estén 65 pesos, 66 pesos, en otros estados 67, 68 pesos, de 2,000, pues es nada. Sí, claro. Hay también casos, por ejemplo, en materia laboral, burócrata, me refiero al Estado, ¿no? Que las personas son despedidas injustificadamente, pero que además del despido se les atribuye algo que los desprestigia. La conducta ilícita. Alguna conducta ilícita por parte del Estado. Y ya hay por ahí algunos abogados, son contados con esta mano, que ya están intentando la reparación del daño moral. Sí, tú me presentaste como corrupto, como ladrón, y no hay tal. Tú puedes exigir la reparación con del daño. Independencia de las porque ya no conseguí laborales, trabajo porque dañaste mi imagen. A ver, yo te pongo otro ejemplo. A ver, tú tienes un policía asignado de alguna corporación. Tienes un contrato con la dependencia. Obviamente, a su vez, se gana tu confianza y te roba durante 3, 4 años seguidos. La dependencia tiene que efectuarte. La corporación en la que él trabajaba, ¿te tiene que efectuar la reparación del daño? Es que mire, es mucha la carga del Estado, lo entiendo. Si actúa mal, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto en los momentos establecidos en la ley. Si lo hace de esa manera, no podría reclamar, porque en sí lo que se protege es al gobernado que no tiene obligación legal de soportar lo que está haciendo el Estado. Sí. En este caso, si yo robo y el Estado me denuncia y me despide de acuerdo al procedimiento que se establece en la norma, pues yo no podría, podría reclamarla, pero cualquier juez con 2 centímetros me lo va a negar. Esa es la postura, ¿no? Pero aquí me queda muy claro. Por ejemplo, voy a lo de Ayotzinapa. ¿Qué hacer ahí? Yo creo que en el caso de Ayotzinapa podría trascender. Les comentaba hace un rato, hay que estar pendientes de cuántos días o cuál es el plazo que se tiene para poder reclamarle al Estado. Bueno, ellos ya marcaron ya la Procuraduría General de la República. Desaparecidos, ya el estatus es muertos,
Desaparición forzada, incluso ya, que no se había usado el término, ¿no? Que ya pasó de ser estatal, de una entidad federativa, a nivel federal. Así es. Yo creo que aquí ya se le podría reclamar a los dos o a la federación. Yo creo que a los dos, porque existe una responsabilidad que pudiera ser de carácter penal por la omisión, en ese caso de Ángel Aguirre, sí, como la del Estado, en este caso la federal, pero también habría omisión por ahí, obviamente porque obviamente por el municipio, por el secretario de Seguridad Pública del Estado, al no tener los exámenes de control y confianza de los policías de Cocula, ni tampoco de Iguala. Entonces hay una responsabilidad, en este caso, del gobernador. Sí. No hay que perder de vista que el actuar irregular tiene que impactar en el resultado. Debe haber una relación causa-efecto. Por ejemplo, en exámenes de control y confianza. ¿Sí? A lo mejor, o sea, si se le hubieran hecho los exámenes de control y confianza, ¿se hubiera evitado esto? Entonces hay que ver esa... Pues en teoría sí. En teoría, porque para es gente confiable, el para mecanismo eso son. con el que se puede depurar una corporación. Eso es lo que se va a ir reclamando, paso por paso, bala por bala. ¿Cuál fue cada una de las actuaciones irregulares? Muy complejo, ¿no? Muy complejo. La ley debiera ser mucho más simple a la hora de exigir la reparación del daño. Pero la complican para de alguna manera también protegerse. Y para porque obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países europeos, como bien lo mencionas, el mecanismo es ágil. El mecanismo es inmediato, es de ventanilla. No se vayan tan lejos. El Distrito Federal ha sufrido pérdidas por reparaciones de daño moral, pero gigantescas, ¿no? Digo, no estamos hablando de millones de dólares, pero sí hablamos de millones de pesos. Pero hay voluntad de esa autoridad de cumplir. Sí, pero era antes de la entrada en vigor de esta ley que regula la responsabilidad patrimonial. Antes nos regulábamos por el Código Civil, no había tope. ¿Qué pasa, por ejemplo, con toda la gente que ha sido perjudicada ahorita por la línea 12 del metro? Yo creo que sí podrían ellos. Porque nosotros como ciudadanos. Quien se ve atrapado en una manifestación en Reforma, no llega a trabajar, pierde el empleo. Yo creo que es procedente. Es cuestión de comenzar a hay tanta casuística que... Así es. Híjole. Hay muchísimo material para trabajarlo. Muy interesante. El asunto es que la ley permitiera que fuera ágil el proceso y que se cumpliera con la obligación del Estado. Y luego entonces el Estado eficientaría sus mecanismos para no incurrir en la violación de esta ley, pero a final de cuentas para cumplir con la obligación mínima como autoridad, ¿no? Así es, yo creo que se podría eficientar dando servidores públicos, es decir, abogados de oficio que se dediquen exclusivamente en esta materia, porque es complicado. ¿Qué es lo que haces cuando te cae un inspector de protección civil? Pues voy a estar en orden, ¿no? Señalizadas salidas de emergencia, extintor, porque me va a costar. El Estado también debiera. Y luego ocurre, aquí pasó en Morelos, que hubo una denuncia, pero no había dinero, porque no se había asignado una cantidad para pagar los daños referentes a quien invocara esta ley. O sea, es que tampoco había dinero. No, es lamentable. Yo creo que sí sería muy interesante, y yo creo que te vamos a pedir que vengas otro día y tocar un ejercicio de un ejercicio de algunos casos muy específicos, sobre todo cómo se tiene que presentar, cómo se tiene que hacer, cómo lo puede hacer la gente, y para eso es muy importante toda la gente de la República. Tú puedes atender gente de toda la República. Y si alguien quiere que los asesores, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tu teléfono? Les doy un teléfono. A ver, es 777, tú me dices si estoy bien o estoy mal, 298-3358, 777-298-3358, el licenciado Miguel Ángel de Agüeros Velasco. ¿Y tu correo electrónico? Mi correo electrónico es Mike guión bajo D de dedo guión bajo V de volumen @hotmail.com. Repetimos el correo, es Mike guión bajo D de dedo guión bajo V de volumen @hotmail.com. El licenciado en Derecho Miguel Ángel de Agüeros Velasco. Digo, porque es una ley que va a ser muy interesante, y sobre todo conocerla, y que la gente sepa cómo... Entonces, esto en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, se puede aplicar y hay materia para poderlo hacer. Muy bien. Lo que pasa es que hay que conocer cómo, ¿no? Así es. Abogado, muchas gracias. Es necesario. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlitos, ¿algo más que quieras agregar? Agradecer el favor de la preferencia de todos nuestros amigos del auditorio desde Cuernavaca para todo el país. Muy buenas noches. Gracias, nos vemos el día de mañana, que ya mañana es viernes. Así es. Ahora ya va a ser noche de viernes mañana. Noche de viernes. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura.
Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.